Estamos viendo Cara a Cara. Nosotros, por ofrecernos además esta primicia televisiva muy particular, porque como bien usted sabe, Canal 7, la señal de TV Perú llega a cada rincón del país, así que va a ser muy aprovechada esta entrevista. Por supuesto vamos a conversar sobre sus perspectivas, ¿no? En este nuevo rol, pero yo quería primero recordar un pasaje de Proverbios. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Ahora mismo no puedo sino comenzar preguntándole sobre su opinión de la situación que vive el país cuando se ha expuesto esta corrupción en el sistema judicial, nada menos, y hemos escuchado a personajes muy encumbrados de este sistema hablar en estos audios de escándalo donde se trafican favores, de decencia, ¿no? De buenas personas. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir el cardenal Pedro Barreto al Perú en estos momentos? Bueno, en realidad cuando yo llegué ayer de la ciudad de Roma, muy animado por llegar al Perú, por supuesto, me encuentro con esta situación que no hace más que corroborar que estamos en una situación de crisis ética, y una crisis ética que se manifiesta en muchas cosas, es algo imparable, todos los feminicidios que está habiendo, toda la corrupción en la política, en las empresas, y yo creo que estamos llegando ya a tocar el fondo y tenemos que reaccionar. Y una reacción que me parece a mí muy importante es tomar conciencia de este cáncer que, como dice el Papa Francisco, la corrupción es evitable y por tanto tenemos que ponernos de acuerdo para erradicar ese tumor que todavía es benigno, aunque para muchos es maligno, porque el Papa dice una cosa muy clara, el Papa Francisco: pecadores sí, corruptos no. El pecador se arrepiente y cambia, el corrupto nunca va a reconocer que es corrupto. Precisamente recordaba algunos pasajes de lo que fue la visita del Papa Francisco, donde se refiere y hace esta diferenciación y señala algo así como que el corrupto vive en su propio mundo, que ya es una suerte de irrealidad. Y probablemente, vuelvo a este tema de los audios, cuando escuchamos a estos jueces corruptos, estemos hablando de ese tipo de persona de la cual habla el Papa Francisco. Sí, efectivamente, pero aún más es una red. Uno no puede reconocer su problema de corrupción porque está unido a otro, y ese otro está unido a otro. Entonces hay como una mafia que se cierra en esa red de corrupción. Por tanto, una respuesta que es global en el Perú y en el mundo tiene que tener una respuesta moral en red. Exactamente. ¿Qué respuesta entonces le toca a una institución como la Iglesia? Y en el caso suyo, pues, a un cardenal. Evidentemente la justicia tendrá que hacer su trabajo, el Congreso tendría que hacer su trabajo, ¿no? En el Congreso queda mucho el tema de la destitución de algunos de estos personajes. Hay quienes dicen que no se actúa con la celeridad del caso, pero ¿cuál es la voz de la Iglesia en momentos como este? El peruano está totalmente saturado, hastiado de la corrupción. Probablemente la fe, entre comillas, con un evento como el del fútbol nos demuestra la falta de referentes que vive nuestro país. Bueno, en realidad usted está tocando el tema de fondo del país. Es la falta de principios y valores. En una sociedad tecnocrática, de avances tecnológicos, yo diría, maravillosos, no ha avanzado de la misma forma la parte ética. Hay mucha permisividad en la sociedad. Y la permisividad ya es un signo de corrupción porque no hay principios, no hay valores. Es normal que pase estas cosas. En ese sentido, la Iglesia, juntamente con otras iglesias cristianas y personas de buena voluntad, porque tenemos principios y valores irrenunciables. Primero es el don de la vida y de la defensa de la vida desde el principio de su concepción hasta su término natural. Y esto es
algo que no podemos nosotros renunciar. Aquellos que piensan de una forma u otra, lo respetamos, pero perdemos mucho. El don de la vida hay que cuidarla. En segundo lugar, hay que pensar en el país. Y yo estoy aquí hablando a todos los peruanos en este canal, que yo personalmente es uno de los pocos que veo porque tiene una dimensión nuestra, de una cultura. Y esto hay que decir, este es el mejor canal del Perú. Muchas gracias. Y en ese sentido lo digo no porque esté aquí, lo dicen varias personas. Y yo me honro como peruano el saber que estamos en esto. ¿Qué hacer ante una situación de corrupción generalizada, que es uno de los 4 temas que el Papa Francisco en su visita ha insistido? ¿Qué pasa en el Perú que los últimos presidentes de la República estén o en la cárcel o cerca de ella? ¿Por qué? Esa pregunta tenemos que responderla. Y es que nos hemos acostumbrado a una política cortoplacista, una política mentirosa, porque por un lado el sistema democrático, y estamos a puertas de hacer de una elección, no podemos decir que es mala. Es un sistema que la Iglesia reconoce que es una de las mejores, pero es más bien eleccionista. Después, la autoridad elegida se siente como dueño del terreno y hace lo que le da la gana, no para favorecer a la mayoría del pueblo, y la política es buscar el bien común de todos. Y volvía precisamente al tema de impartir justicia, ¿no? O sea, lo fundamental que es impartir justicia de manera correcta, y lo dañino que es cuando se ve que el corazón, el centro de este sistema de justicia está podrido, ¿no? Exacto, usted lo ha dicho, está podrido. Ahora, la gente está decepcionada, está desconcertada. El poder judicial, que es uno de los poderes del Estado, el poder legislativo tiene el 6% de aceptación. El poder ejecutivo, que está en esta situación de transición, agobiado tal vez por muchas circunstancias como la que vivimos, tenemos sinceramente que buscar juntos, y estamos a puertas de celebrar nuestras fiestas patrias y el bicentenario. Con esto quería cerrar esta parte. Efectivamente, desde su perspectiva, ¿cómo se revierte una situación así? Primero, ponernos de acuerdo. Y lo primero es tomar una decisión política, una decisión económica, una decisión social y una decisión también religiosa. La religiosidad ayuda a tener unos principios y unos valores. Jesús nos dice claramente, sí es sí y no es no. Lo que sí pero no, eso es del diablo, así lo dice Jesús. Y entonces tenemos que aprender a decir sí a lo que es sí y no a lo que es. El relativismo no aplica. Así en la, digamos, en la moral en general y en la moral democrática. Acaba de estar usted con el Papa, ha tenido un encuentro con él, por supuesto. Usted ha sido, discúlpeme la ignorancia, el término ha sido ordenado, no, obrado como no, cardenal. Creación. Pues, creado como cardenal. Porque ¿no? ¿Por qué? La creación cardenalicia es competencia exclusiva del Santo Padre. Él escoge a los cardenales, que no es un título honorífico, es un mayor servicio a la Iglesia. Y en ese sentido el cardenal es un consejero especial del Papa. En los 14 creados como cardenales el pasado jueves 28, el Papa ha escogido de 11 países. En total hay más de 95 países representados en los 220 cardenales que existen en el mundo. De esos 220, solamente son electores 125 menores de 80 años. Entonces, la Iglesia católica significa universal, global. Y por tanto, el colegio cardenalicio, los consejeros del Papa,
tienen que abarcar esta diversidad cultural, racial que hay en todo el mundo. Usted recordaba ahora lo que el Papa Francisco no se preguntó con auténtica curiosidad, es qué pasa en el Perú que todos los presidentes terminan presos o en problemas. Desde que él ha llegado, desde que tuvo esta visita tan trascendente, el presidente en ejercicio ya ha tenido que renunciar, también por, digamos, complicaciones relacionadas, hay que decirlo, pues, con corrupción. ¿Le comentó algo el Papa sobre la situación del Perú? No. No llegaron a hablar del tema. No, en realidad lo que él está más preocupado, no tanto en los problemas, porque hay problemas serios a nivel mundial y en el Perú, pero sí está como urgido a que vivamos una unidad en la verdad, una unidad en la solidaridad. Y él se ha admirado cómo el pueblo peruano se movilizó en estos días que estuvo aquí con nosotros. Él se lleva la mejor imagen de una religiosidad, porque incluso ha habido gente que no es católica que ha ido a escuchar al Papa y ha sido cuestionada en el buen sentido de la palabra por su mensaje de un líder que habla la verdad y que habla al pueblo. Un hermano nuestro muy sencillo me decía, a este Papa le entiendo. Habla con esa actitud y sobre todo con los gestos. Yo me acuerdo mucho una imagen que yo no estuve en Trujillo, cuando él hace parar el Papa móvil porque ve una pancarta de una señora de 99 años, está cieguita, se acerca a ella, le abraza y la señora comienza a llorar al ver que el Papa se haya detenido para verla. Estos gestos son los que movilizan a la gente. ¿Son los gestos que el cardenal Barreto quisiera que la Iglesia Católica transmita al Perú? Quisiera una iglesia más cercana, no digo que no lo sea necesariamente, pero sabemos pues que hay estilos y estilos dentro de la Iglesia Católica. No, sí. ¿El estilo que usted quisiera llevar es ese? Bueno, siempre lo he llevado. Ahora con mayor pero urgencia. digamos que usted va a tener una exposición y sé más grande, ¿no? que hay muchos hermanos, no solamente obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, que viven el Evangelio. Porque tenemos la mirada en Jesús. No tenemos una mirada en una ideología o en un grupo de interés. Jesús para nosotros es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué haría Jesús entre nosotros? ¿Se sentiría lejano de la gente? Al contrario, Él estaría con ellos. Y yo personalmente, en los años que llevo de obispo, casi 20, a mí me encanta estar con la gente. Y sobre todo los pueblos alejados. Y ni qué decir de la fiesta que preparan en Huancayo para este viernes a su retorno. Cardenal, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos con más esta interesante conversación con el cardenal Pedro Barreto en Cara a Cara. No se mueva. Estamos con el cardenal Pedro Barreto en Cara a Cara. Cardenal, desde que se conoció, desde que los peruanos conocimos, ¿no? La decisión del Papa de crearlo como cardenal, usted ha realizado algunas declaraciones muy claras. Una tiene que ver con todo lo que se relaciona con corrupción, que es lo que hemos señalado. Para cerrar ese punto, conversábamos durante la pausa, elaborábamos sobre esta materia que usted dice, la relatividad, ¿no? Lo dañino de la relativización en estos momentos y cómo hay que ser tajantes para el sí o para el no. Si eso tenemos que trasladarlo hacia nuestros líderes políticos, ¿qué les toca hacer a ellos? En primer lugar, desde el Poder Ejecutivo, el presidente tiene el poder de ejecutar la voluntad popular. Y la voluntad popular es querer luchar contra la corrupción. Venga de donde venga. Ahí no hay medias tintas. No hay medias tintas. Y si hay medias tintas, hay corrupción. Del Poder Legislativo. El Poder Legislativo se ha convertido en muchos casos también como un poder judicial paralelo. Todos son comisiones. ¿Para qué está el Poder Judicial? Y el Poder Judicial, con esto que nos hemos enterado en estos días, nos desaniman mucho. Pero yo conozco también jueces muy probos y que no podemos meter a todos en un mismo saco. Es momento de ser tajantes. Tajantes. Igual pasa en la Iglesia Católica. La tolerancia cero es tolerancia cero en cualquier aspecto. Aunque tenemos limitaciones, tenemos errores,
Nosotros no estamos fuera de esta lucha contra la corrupción, venga de donde venga. El otro tema, otro de los temas que usted ha tocado recurrentemente, porque por supuesto tiene que ver con su trayectoria, que es el tema de la protección al medio ambiente, ¿no? Usted, con lo que entiendo yo, pues a partir de lo que fue su misión en Jaén, se convierte realmente en un defensor del medio ambiente, del derecho medioambiental, de las comunidades indígenas por ese lado. ¿Qué acento le va a dar bueno, sabemos que está preparando el sínodo para la Panamazonía, Así ¿no? es, sí, sí. Y esa, nos imaginamos, va a ser una responsabilidad muy grande. ¿Qué nos puede contar al respecto? Le cuento, yo como obispo, cuando fui nombrado obispo en el 2001, hubo un sínodo a nivel universal con el Papa Juan Pablo II todavía. Y una de las responsabilidades del obispo es el cuidado del medio ambiente. Ya en 1971, el Papa Paulo VI, estamos hablando ya de 1971, dijo que el hombre está convirtiéndose en el asesino de la madre tierra por la explotación irracional de los recursos. 1971. Juan Pablo II también fue en la misma línea, Benedicto XVI también. Y es cuando yo, como arzobispo de Huancayo, lucho por la vida y la salud de la población de La Oroya. De La Oroya. Que era y es todavía, porque los pasivos ambientales continúan, aunque el humo es muy limpio. Yo citaba a Benedicto XVI, Juan Pablo II, pero ahora con la encíclica Laudato Si de junio del 2015, que es el cuidado del medio ambiente, lógicamente está poniendo el dedo en la llaga del mundo, de la humanidad, no del Oroya, no del Perú. El Perú es el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático. Primero Bangladesh, después Guatemala y viene Perú. Y la zona más frágil es Arequipa y todo el Valle del Mantaro, donde está la sede del arzobispado. No podemos nosotros callar ante esta situación. Y cuando vemos leyes promulgadas por el gobierno central de antes que permiten la contaminación ambiental para favorecer una industria minera irresponsable, no toda, pero sí en gran parte, uno se pregunta ¿para quién está gobernando? Así es, y uno ve también los intereses de la minería informal, de la tala ilegal, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, su influencia en la política, y nos damos cuenta, volvemos pues al tema de la corrupción y que estas no son palabras abstractas, ¿verdad? Así es, por eso digo, todo está conectado. Otro tema de su interés y el cual ha llamado la atención, que es otra gran preocupación, ¿no?, de la sociedad desde siempre, pero actualmente pues parecemos vivir una suerte de epidemia, es la violencia contra la mujer, ¿no? En momentos en los que se supone además que se lucha por el empoderamiento de la mujer, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que hay todo un tema de debate, incluso ahí hasta nivel educativo, nos encontramos con estas barbaridades, mujeres que son asesinadas prácticamente a diario. Usted también va a incidir en este tema y nos imaginamos que va a empujar para que la Iglesia lo tome como una prioridad. En realidad ya la Iglesia lo ha tomado como prioridad. El Papa Francisco, cuando estuvo en el Perú, usted recordará que cuando habló a los indígenas amazónicos, él denunció el maltrato a la mujer, que hay mujeres que son esterilizadas contra su propia voluntad. Y por tanto el papel de la mujer es un papel que hay que reivindicar, dignificar. Yo estoy verdaderamente indignado por toda la situación de estas jóvenes como Juanita, el Davy y otras mujeres que en el Perú han sido denigradas y asesinadas, torturadas. Eso es algo inadmisible. Pero esto está pasando también en Europa. Cuando hace 2 días yo leí un periódico, en un solo día en Italia, 6 feminicidios. 3 asesinadas y 3
suicidadas ellas mismas porque estaban Vivimos una cultura desesperadas. de la misoginia. Así es. Pero yo quería allí preguntarle, porque también es un debate de alguna manera ideológico que afecta la propia situación. Hay sectores conservadores que consideran, por ejemplo, que el enfoque de género es un enfoque que incluso iría contra ciertos valores católicos. ¿Qué respondería a eso? Porque también tiene que ver esto con el desarrollo de políticas públicas. Hay un debate detrás del tema. Aquí no estamos hablando de ideología, estamos hablando de Juanita, estamos hablando de Dey, estamos hablando de personas concretas, no es ideología. Pero hay que tratar el tema de violencia contra la mujer. Hay que, digamos, Sí es. separarlo. Pero no es una idea. Lo que quiero decir es que no llevemos al terreno de las ideas, de la ideología, de la filosofía. Es la realidad. Dios creó varón y mujer y los creó a imagen y semejanza de Él. Y por tanto merecen nuestro respeto irrestricto. Y ahí el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la misma sociedad tienen que cerrar filas para proteger a los más débiles y en este caso las mujeres, los niños, los más pobres. El primer artículo de la Constitución Política del Estado dice que el Estado se debe a la persona humana. Ahí no distingue entre varón y mujer, es la persona humana. Y nosotros, como Iglesia, decimos con mucha claridad, y es algo que no podemos renunciar, que la persona humana, sea quien sea, merece nuestro respeto y tenemos que cumplir lo que la Constitución Política del Estado está. Yo no vengo aquí para hablar del Evangelio, porque hay gente que yo respeto que no creen en Dios. Pero para nosotros, hombres de fe, mujeres de fe, Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con igualdad de derechos, igualdad de deberes. Como debe ser. Se refería usted hace algunos minutos a la tolerancia cero que aplica la Iglesia, particularmente pues en el caso de los abusos que también se han detectado dentro de la Iglesia. Probablemente el impacto que haya tenido en nuestro país no llega pues al alcance que ha tenido en Chile, que tuvo pues toda su controversia con el Papa Francisco y tuvo sus consecuencias después con todo el relevo, ¿no? de la curia. Pero sí hemos tenido, por supuesto, pues un caso pues muy sonado como el del sodalicio y demás. ¿Cuál es la actitud que se debe asumir en el caso de la Iglesia local peruana frente a estos hechos? En este caso, yo creo que refiriéndonos al Perú, tenemos con mucho dolor que confesar que la situación de Luis Fernando Figari lo ha denunciado la misma Iglesia, que es una persona, yo diría, pervertida. Eso ya lo ha reconocido el mismo Papa cuando regresaba a Roma el 21 de enero pasado, dijo claramente que en un mes salía la condena, y salió la condena. Y la condena, dijo el Papa, y la voz del Papa es autorizada, que era gravísimo. Lamentablemente, y eso es una cuestión que tenemos que reconocer como Iglesia, no ha salido publicado y hasta ahora no sabemos, ni nosotros sabemos, cuál es esa sentencia que después Luis Fernando Figari en el proceso canónico ha apelado. Eso es un, yo diría, error, ¿no? No solamente la lentitud y esto. Lo que sí también tenemos que reconocer que no ha habido escucha de los afectados. Eso sí hay que reconocerlo. Pero ahora tenemos un protocolo muy claro de escucha a los afectados. Y en este sentido, yo creo que todavía la herida no se ha cerrado. Esperemos que se cierre pronto. Y así como el Papa ha escuchado a las víctimas de Chile, también debe escuchar a las víctimas y abusos que aquí se han dado. Al pan y al vino, cardenal, muchas gracias. Sí, pero también quería decir, para terminar, que la Conferencia Episcopal Peruana emitió comunicados de defensa de los afectados y condenando esos abusos y esa pedofilia. Valga la reiteración. Me ha encantado conversar con usted, muchísimas gracias. Bienvenido al Perú, bienvenido pues a su nueva labor y como decía, en Huancayo se prepara una gran fiesta el viernes. Llega usted El viernes a partir de las 4 de la tarde tendremos ya
La entrada no diría triunfal porque si no me hace recordar al Domingo de Ramos de Jesús, que no terminó bien la semana, Claro, pero sí claro. la acogida grande que tenemos. Y lo está escuchando toda su orgullosa feligresía. Gracias, cardenal, Gracias. por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.